Pues bueno, prosiguiendo con el programa del día de hoy, y el tema de la presentación que lleva por título Análisis energético avanzado para sistemas de planta de agua helada, como lo comentamos al inicio de la sesión, patrocinado por Carrier México. Tenemos a la ingeniera Celce. Ella es ingeniera industrial y de sistemas, reconocida por su liderazgo, competencias comunicativas y capacidad analítica para brindar soluciones, asegurando satisfacción del cliente. Su trayectoria como ingeniera es amplia, incluye experiencia tanto en el área de monitoreo y control logístico como en ventas. Cabe recalcar que participó en el programa Career Sales Engineer Program en Nueva York. Actualmente ella está laborando en la compañía como ingeniera de ventas, desarrollo para Carrier. Pues muchas Muchas gracias. por tu tiempo y te dejo el micrófono, no sin antes decirles a todos nuestros asistentes que la herramienta de GoToWebinar tiene una sección de preguntas al final de la sesión. Vamos a hacer unas preguntas, una sesión de Q&A con el ingeniero. Igual, si no nos queda tiempo, recuerden que todas estas preguntas que le van a hacer llegar al ingeniero y pues estamos seguros que ella se puede contactar con ustedes. ¿Verdad, Michelle? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Eleazar, por esa presentación y gracias, Jackie, por platicarnos de las actividades estudiantiles. Déjenme comienzo. Les agradezco mucho por estar aquí, por su tiempo. Antes de empezar con el material de la presentación, quisiera empezar con un dato que me pareció muy interesante y que me llamó mucho la atención. ¿Sabían que el 40% de la emisión de carbono proviene de los edificios, o más bien del suministro de energía de los edificios, y que de eso el 16% viene de los sistemas de aire acondicionado HVAC? Esto quiere decir que la industria de HVAC contribuye al 16% de la huella de carbono de la humanidad. Entonces, al reducir el consumo de energía en el aire acondicionado, estaríamos ayudando en gran medida a la sustentabilidad. Este es un dato que me pareció muy interesante y apropiado para el tema, ya que el día de hoy nos vamos a enfocar en la importancia de realizar modelados energéticos para conocer así la eficiencia real de nuestros sistemas de plantas de agua helada y así garantizar una eficiencia y al mismo tiempo lograr un ahorro de energía que nos vaya a ayudar a la sustentabilidad. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como ya mencionado, el día de hoy estaremos hablando de un análisis energético avanzado para sistemas de plantas de agua helada. Aquí vamos a empezar con una agenda. Quiero presentarles primero los puntos que vamos a tomar a través de la presentación para ir entendiendo en qué punto vamos. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Vamos a entender el IPLB y el NPLB y vamos a compararlo con el SPLB. Por ejemplo, el IPLB, que es el promedio de eficiencia en cargas parciales calculado con la ecuación que nos da ARI, aplica para un chiller. Pero, ¿cuántas plantas en realidad conoces de agua helada que solo tengan un chiller? La verdad es que son muy pocas. Entonces vamos a entender estos dos términos y vamos a compararlos con el SPLB, que es el más indicado cuando se trata de sistemas. El segundo punto es que vamos a comprender la secuencia de encendido y apagado de los chillers. Vamos a conocer la importancia de realizar la secuencia de encendido y apagado para así lograr un valor de eficiencia mucho más acertado, mucho más acercado a la realidad. Y ya basándonos en cómo se comportan nuestros chillers como un sistema. El siguiente punto, vamos a entender el impacto que tienen las diferentes tecnologías en los chillers de agua helada. Por ejemplo, el compresor en los chillers. Parte de los objetivos de esta presentación es darnos cuenta del impacto que hay cuando hay un cambio en la tecnología de compresión. Quizá algo que se pudo haber agregado en este análisis es que va a ser un análisis de energía avanzado con diferentes tecnologías de compresión, porque lo que va cambiando en los distintos modelados que vamos a ver más adelante, les voy a mostrar más adelante unos ejemplos, es el compresor, o más bien el tipo de compresor, el que tiene más impacto en el consumo de energía en nuestros sistemas.
El siguiente punto, vamos a conocer la opción de herramientas o softwares para análisis de energía y por qué son la mejor opción para realizar este tipo de modelados. Vamos a comparar modelados energéticos con diferentes tipos de chillers de agua helada y al final, para concluir, vamos a tener un resumen para tocar los puntos clave de la presentación. En esta diapositiva lo que vemos es la definición de IPLB y de NPLB, tal cual viene en el estándar de ARI. Para comprender el IPLB y el NPLB hay que verlo como ARI lo define, tal cual. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos que surge el concepto del valor a cargas parciales, que es un solo número que expresa la eficiencia de la carga parcial para el equipo sobre la base de la operación ponderada en varias capacidades de carga parcial para el equipo. Entonces, el IPLB, como aquí dice, es el Integrated Part Load Value. Este es a condiciones ARI estándar. Estos valores se realizaron con datos promedios que ARI sacó de muchas ciudades en Estados Unidos. Y el NPLB es el Non-Standard Part Load Value, o también lo llaman Non-Integrated Part Load Value. Y este es a condiciones de tu proyecto, no a condiciones de estándar ARI. Esto quiere decir que están las temperaturas de agua que tú elegiste. Si es por agua, las temperaturas de la torre que tú ingresaste, y si es por aire, la temperatura de exterior de la ciudad en donde se encuentre tu equipo o tu sistema. Estos valores son para un solo chiller, y como la mayoría de las plantas de agua helada tienen más de un chiller, es importante que lo veamos como un sistema. La mayoría de los ingenieros, de hecho, se basa solamente en la corrida del NPLB, del chiller, ya que es a condiciones de tu proyecto. Y sí podría aplicar más, pero cabe recalcar que no hay nada como un modelado energético. Entonces, en este caso, más adelante, vamos a ver un ejemplo que se realizó para la ciudad de Monterrey. Es decir, que utilizamos condiciones y el clima de la ciudad de Monterrey. Bueno, ya para enfocarnos un poquito más en el IPLB, para entenderlo bien cómo se calcula, cómo funciona, este se basa en la eficiencia de carga parcial calculada sobre el porcentaje ponderado de las horas de operación asumidas en cada condición. Esto quiere decir que el IPLB es una eficiencia promedio y es para solo un chiller. El detalle, como les decía antes, es que las instalaciones de chillers incluyen múltiples chillers, no solamente uno. De hecho, el 80% o más del 80% de las instalaciones incluyen más de un chiller. Y por eso es que se necesita realizar un análisis energético para sacar así el SPLB, que veremos más adelante, y con ese pues tendremos un resultado más acercado a la realidad. Aquí podemos ver la fórmula del IPLB. Con esta obtendremos el valor de carga parcial, es decir, el promedio final de eficiencia en las diferentes cargas parciales. Para obtener este valor, como vemos aquí en la ecuación, se toma el 1% del tiempo que el chiller opera en la condición A, que es un 1% del tiempo porque la verdad es que el chiller probablemente no vaya a trabajar al 100% casi nunca. Esto solo sucede tal vez una o dos veces al año. El 42% en la condición B, el 45% del tiempo en la condición C y el 12% del tiempo en la condición D. ¿Qué es A, qué es B, qué es C, qué es D? ¿Qué son estas condiciones? Bueno, estos son los porcentajes de capacidad. Es decir, la condición A sería el 100% de la carga. Sería el 1% del tiempo al 100% de la carga. La condición B sería el 42% del tiempo al 75% de la carga. Es decir, por ejemplo, la condición A, al 100% de la carga. Si tu chiller es de 500 toneladas, el 100% de tu carga van a ser esas 500 toneladas. La condición C sería el 45% del tiempo cuando estás al 50% de tu carga. Y la condición D sería el 12% del tiempo que estás al 25% de tu carga.
Y ahora, como ya entendimos lo que es el IPLV, que es el Integrated Part Load Value, y se usa cuando aplica las condiciones ARI, cuando estas condiciones estándar no aplican en el chiller, es decir, cuando lleva otras condiciones diferentes a las estándar, ahí es cuando se llama Non-Standard Part Load Value. Un hecho muy cierto es que la mayoría de las veces las condiciones de los proyectos no son iguales a las que nos muestra ARI, ya que son valores promedios calculados a condiciones de diferentes ciudades en Estados Unidos, como les mencionaba antes. Entonces, no necesariamente van a aplicar en todas partes. Para entenderlo mejor, el IPLV y el NPLV solo miden el chiller al 25%, al 50%, al 75% y al 100%. Pero no es como que los chillers tengan escalones, ¿verdad? La realidad de cómo operan es que no brincan del 50% al 75%. Más bien estos van modulando la capacidad. Entonces de aquí es la razón por la que vamos a partir a la secuencia del encendido y apagado de los chillers, el chiller staging. Más adelante vamos a ver unas gráficas que nos van a ayudar a visualizar mucho mejor esto. Entonces, aquí vemos tal cual una captura de lo que te dice ARI, es que le asignes este porcentaje del tiempo a los porcentajes de capacidad de los que ya platicamos. El 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Como ya mencionamos, al 100% va a ser el 1% del tiempo, al 75% el 42% del tiempo, al 50% de tu carga al 45% del tiempo y el 12% del tiempo en tu capacidad más baja. Lo que les quiero mostrar aquí en esta diapositiva es que eso quiere decir que entre el 50% y el 75% vamos a estar casi el 90% del tiempo. Es lo que nos dice 42 más 45, 87, casi el 90% del tiempo vamos a estar en estas capacidades, es lo que nos dice ahí. Y que el 50%, que la carga en el 50% y el 25%, vamos a estar el 57% del tiempo. Es decir, que casi el 60% del tiempo vamos a estar en capacidades bajas. Esto es lo que nos dice Ari, que el 60% del tiempo, casi el 60% del tiempo, vamos a estar en capacidades bajas. En esta siguiente diapositiva vemos esta tabla en donde podemos ver las condiciones estándar ARI de las que les mencionaba. Aquí vemos que cuando calculas el IPLV, que es a condiciones ARI, o el NPLV, que es a condiciones del proyecto, al 100%, a medida que va reduciendo la capacidad, como ven en el renglón de enfriado por agua, a medida que va reduciendo la capacidad, se va enfriando el agua de la torre o el agua del condensador. Entonces, por ejemplo, al 25% y al 50% ya tienes agua de 65 grados. Al 75% tendrías agua de 75 grados y al 100% tendrías agua de 85 grados. Es lo que nos dice Ari. Es por eso que en la slide pasada dice que el 57%, casi el 60% del tiempo, estás con agua a 65 grados Fahrenheit. Eso en la mayoría de los lugares no se cumple. Es demasiado frío. Ari, como les decía, sacó estos valores con datos promedios que ellos sacaron de muchas ciudades de Estados Unidos. Pero no quiere decir que tu proyecto se vaya a comportar así en la realidad. Lo que más te ayuda en este caso es hacer un modelado energético con un software, con una herramienta, en donde realmente te puedas dar cuenta a qué temperatura va a operar el equipo, a qué eficiencias va a tener a esas temperaturas y cuánto tiempo del año vas a estar a tal o cual temperatura. Con esta herramienta puedes calcular el SPLV. Con un modelado energético puedes calcular el SPLV para tener esta respuesta más acerca de la realidad. Más adelante lo vamos a ver. Y lo que podemos ver en el renglón este de enfriado por agua que les comentaba, lo que te dice es que al 100% tu agua está en 85 grados, va enfriando a 75, 65 y cualquier
valor debajo del 50% se mantiene a 65 grados Fahrenheit. Así que baja linealmente hasta 65 grados. Esta descripción que les estoy comentando, cómo baja linealmente, viene en la parte de abajo donde está circulado de rojo, en donde está la flecha roja. Dice ahí, dice, la temperatura variará linealmente desde el 100% de 65 grados en 50% y fijo de 65 grados de 50% hasta el 0%. Entonces baja linealmente y se mantiene en 65 grados. Si comparamos el IPLB con el NPLB, vemos aquí las dos columnas de IPLB y NPLB. Si lo comparamos, vemos que es igual. Empieza con tu temperatura de diseño, la que tú hayas ingresado como entering water temperature, pero baja hasta 65 grados. Cuando llegues al 50% ya va a tener 65 grados, sin importar si tú le metiste 100 grados en lugar de 85 grados. Lo que te dice Ari es que va a bajar linealmente y se va a quedar en 65 grados. Entonces se repite lo que dijimos en la diapositiva anterior. Según Ari, casi el 60% del tiempo estás en 65 grados Fahrenheit, lo cual no aplica en todas las ciudades. Estas son las condiciones tal cual se las comenté ahorita, nada más se las puse así para que pudieran apreciarlas mejor. Estas son son las condiciones bajo las cuales se desarrolla el estándar y se muestra así en el condensador. La temperatura, como les decía, va bajando linealmente cada que el porcentaje de la carga disminuye y nos quedamos en 65 Fahrenheit. ¿No? Va bajando y desde el 50% de la carga se mantiene en 65 grados Fahrenheit. Entonces, para calcular el IPLB, ya para terminar con el tema del IPLB, es muy sencillo calcularlo, ya que los valores pues están predeterminados. Lo único que hay que hacer es obtener los valores de eficiencia de las cargas parciales. Entonces, aquí lo que les muestro son los pasos para calcular el IPLB. La manera en la que se consigue este valor es determinando la eficiencia energética de carga parcial al 100%, al 75%, al 50% y al 50% y al 25% de carga en condiciones estándar ARI. Y el paso 2 es, claro, aplicarlo en la fórmula. Aquí en esta diapositiva podemos ver unos ejemplos de la eficiencia en cada porcentaje de carga. Vemos aquí en el 100% está 0.6, 75 0.4, 50 0.2 y al 25 está 0.2. Es decir que estos porcentajes los vamos a meter a la fórmula. Pero como pueden ver aquí al menos en este ejemplo de chiller, vemos una mejor eficiencia cuando el chiller está trabajando en porcentajes más bajos de carga. Esto es lo que nos decía Ari antes. Sin embargo, continúa siendo un número promedio. No necesariamente es el real, ya que tu chiller se puede comportar diferente, puede estar en otras condiciones y puede comportarse totalmente diferente. Entonces, tomamos estos datos, los metemos a la fórmula como vemos aquí y obtenemos el IPLB. Aquí vemos el ejemplo que estaba en la diapositiva anterior. El chiller 1 es el ejemplo de la diapositiva anterior. Lo que estamos haciendo aquí es compararlo con varios chillers. Entre más bajo sea el valor IPLB, significa que mejor es la eficiencia. Entonces, como vemos aquí, el que está palomeado es el chiller 4 porque es el que termina siendo el que tiene el IPLB más bajo, ¿no? Es el más eficiente según estándares ARI. Aquí yo creo que lo que es importante mencionar es que la importancia de analizar cómo trabaja cada chiller en carga parcial, ¿no? En cada carga parcial. El primero, como vemos, va mejorando la eficiencia conforme baja la carga. El segundo, no tanto, ni el tercero. Pero, por ejemplo, el cuarto, si nos fijamos bien, en el 25%
vemos que sí baja la eficiencia, perdón, que es más grande la eficiencia en el 25%. Y a pesar de eso, globalmente el chiller 4 sigue siendo el más eficiente. Entonces, lo que concluimos con esto es que este método, el IPLB, puede ser útil para comparar la eficiencia entre un chiller y otro chiller, ¿no? Puedes saber cuál es más eficiente, como lo vemos aquí en esta tabla, ¿no? Decimos que el chiller 4 es el más eficiente. Y también lo que es útil de este método es que puedes ver cómo se comporta en cada carga para analizarlo más a fondo, pero continúa siendo solo para comparar qué chiller es más eficiente que otro. Pero esto no quiere decir que esa sea la eficiencia real que tendremos, ya que puede estar operando a condiciones diferentes a las estándar. Ya que entendemos cómo funciona el IPLB y cómo se calcula, esta diapositiva de aquí simplemente es para ya terminar el tema del IPLB y empezar a compararlo con el SPLB. Esta diapositiva es nada más para pasar juntos por las aclaraciones que concluimos con el IPLB. Las aclaraciones son que el IPLB se basa en un solo chiller. Otra aclaración es que más del 80% de las plantas de agua helada tienen más de un chiller, como les comentaba. La verdad, son muy pocas las plantas de agua helada que tienen un chiller. El 80%, más del 80% tiene más de un chiller. El IPLB no representa las condiciones reales en las que tu planta opera. El rendimiento del chiller, como les decía, que les mostraba que va bajando linealmente, el rendimiento del chiller la verdad es que no es lineal. Es por eso que el IPLB nos puede mostrar una eficiencia alejada a la realidad. Otro punto, otra aclaración, es que las herramientas y los softwares de análisis de energía dan una mejor solución, dan una mucho mejor solución, ya que con estos podemos obtener el SPLB, que es el System Power Load Value, que ya vamos a ver a continuación, y así tener un valor más seguro, más acercado a la realidad. Entonces, sí son útiles, podrían ser útiles para comparar las características de chillers similares y saber cuál es el más eficiente, pero no necesariamente te va a demostrar cómo va a operar tu chiller realmente. Eso es lo que quería aclarar. Entonces, ya vamos a comenzar con el SPLB. ¿Cómo evitar la trampa de IPLB mediante el uso del SPLB para tener una mejor predicción? Al igual que el IPLB, el SPLB también divide las horas de operación por toneladas en 4 contenedores de carga, 25%, 50%, 75% y 100%, a temperaturas específicas del agua de entrada al condensador y calcula un solo valor, un valor de eficiencia. Pero a diferencia del IPLB, el SPLB usa un programa simple para calcular los pesos asignados a cada uno de los 4 contenedores de carga, según la cantidad de chillers, el perfil de carga, el clima local y el uso de economizadores. Entonces, termina siendo que el SPLB usa el clima local para asignar la temperatura promedio del agua del condensador para cada uno de los 4 contenedores de carga, en lugar de usar temperaturas predeterminadas del condensador de aire. El resultado es como si tuvieras un IPLB personalizado para tu proyecto específico, ya que ya trae los datos de temperatura más exactos. Pues como les decía, hay 3 diferencias entre el IPLB y el SPLB, como ya mencionamos. El clima, la secuencia de encendido y apagado de los chillers y los economizadores. Como el día de hoy vamos a enfocarnos en un ejemplo en Monterrey, y como no es tan común usar los economizadores, no me voy a enfocar mucho en eso el día de hoy, no me voy a meter muy a detalle en ese tema. Pero, por ejemplo, el clima. El clima, lo que nos interesa es el desempeño del edificio en su ubicación real, no en condiciones típicas. El clima, es importante saber, analizar que el clima puede tener un muy grande impacto en el rendimiento del chiller del agua helada y sobre todo en chillers con tecnologías de compresión que estén muy influenciadas por la temperatura del bulbo húmedo. Más adelante vamos a ver lo del bulbo húmedo. Así que
Ignorar el clima local puede ser un problema muy grave, causando que tus evaluaciones de energía del chiller resulten en un rendimiento totalmente por debajo de los niveles previstos. Entonces, debido a esto, el método SPLB, que es el que estamos comparando con el IPLB, el método SPLB utiliza datos meteorológicos en lugar de típicos. Y por otro lado, la secuenciación de los chillers. Lo que nos interesa es asignar pesos a los contenedores de carga, basándonos en cómo se comportan nuestros chillers en conjunto, en sistema. Es decir, saber la secuencia de cuándo encender y apagar qué chiller para obtener un sistema de chillers que estén trabajando de manera más eficiente más tiempo. Entonces, cuando tenemos más de un chiller, las horas del funcionamiento que cada uno pasa en carga baja disminuye. Entonces, no le asigna tantos pesos a las cargas bajas, se disminuye. Mientras que el IPLB, como les enseñaba en las diapositivas anteriores, le da mucho peso a las cargas más bajas. Entonces, esto nos ayuda notoriamente, la secuenciación nos va a ayudar a que el sistema sea más eficiente, ya que si no necesitamos un chiller, por ejemplo, no lo prendemos y así se va a lograr un SPLB mejor. Y bueno, aquí ya vamos a enfocarnos en el perfil, este es el perfil de clima en Monterrey, aquí podemos ver el clima en Monterrey. A estas temperaturas les llaman Bin Data. Es una colección de datos de temperaturas a lo largo de las distintas horas del día de todo el año. Entonces, por ejemplo, aquí se habilitó 24/7, es decir, todas las horas del año, las 8,670 horas del año en Monterrey. Existen muchos softwares para realizar modelados energéticos, así que ustedes pueden usar el software de balance térmico de su preferencia. Entonces, si su software hace modelado energético, será capaz de lograr esto definitivamente. Estos son públicos, todos estos softwares son públicos, más bien se venden. A lo que me refiero es que cualquiera puede adquirirlos si así quiere. Como les decía en la diapositiva anterior, el clima puede tener un impacto significativo en el rendimiento de los chillers de agua helada, sobre todo en los chillers cuyas relaciones de compresión sí se ven muy influenciadas por la temperatura de bulbo húmedo. Entonces es importante aquí tomar en cuenta que la torre de enfriamiento de la temperatura de diseño que tú tengas de bulbo húmedo en verano, haz cuenta que le ponen un approach porque la torre de enfriamiento depende del bulbo húmedo del lugar en donde se encuentra tu equipo, para saber a qué temperatura puede bajar. Entonces, este approach normalmente es como de 7, 8 grados. Es decir, si el bulbo húmedo de diseño es de 70 grados, tu torre la haces de 75, 80 grados como temperatura de salida de torre. Y del lado derecho, en esta diapositiva, vemos el perfil anual de Monterrey. En el lado izquierdo vemos la temperatura de bulbo seco y del lado derecho vemos la temperatura de bulbo húmedo coincidente. En la columna de en medio te dice cuántas horas del año estás a cada rango de temperatura. Este es el perfil anual que les decía, el perfil anual de las temperaturas en Monterrey. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes 61.9 de bulbo húmedo, tu torre más o menos estaría como en 70 grados de salida o de entrada al chiller. Con este perfil anual, podemos concluir que el 75% del tiempo en Monterrey, es por eso que aquí nos circula esto, 75 grados del tiempo en Monterrey, tu torre está a 70 grados o más caliente. Esto quiere decir que ya no se cumplió lo que nos dice Ari, de que el 57% del tiempo estaría a 65 grados. Esto en Monterrey no aplica. Aquí nos dice que el 75%, ya viendo el perfil anual de la temperatura en Monterrey, 75% del tiempo vamos a estar arriba de 75 grados Fahrenheit. Entonces el IPLB, por ejemplo, no aplicaría.
podríamos comparar chillers para saber cuál es más eficiente, pero esa eficiencia no va a ser necesariamente por cómo se opera tu chiller. Entonces, aquí ya sabiendo lo de las temperaturas, aquí tenemos una gráfica para explicar la secuencia de encendido y apagado de los chillers. Aquí lo que vemos en esta diapositiva, estamos presentando 3 chillers de 400 toneladas. Si los 3, eso quiere decir que si cada uno es de 400 toneladas y los 3 chillers están al 100% de capacidad, se llega a una capacidad máxima de 1.200 toneladas. Esto, claro, no significa que los 3 chillers tienen que estar trabajando al 100%. Se utilizan conforme la capacidad, las toneladas que se necesiten en ese momento en el edificio. De hecho, según ARI, como antes vimos, solamente el 1% del tiempo al año están trabajando al 100%, es decir, 1 o 2 veces al año. Pero ya en la siguiente slide vamos a ver cómo se comportan estos 3 chillers para entender la importancia de la secuencia de encendido y apagado de los chillers en tu planta de agua helada, para lograr así que sean mucho más eficientes durante su operación. Esta gráfica, como les decía, representa la secuencia de encendido de cada chiller, de encendido y apagado de cada chiller. Este es cuando decides prender un equipo y apagarlo en tu sistema. En esta gráfica, de aquí vemos que el color verde son los puntos óptimos o de buena eficiencia y los rojos son los que no. Esto nos va a ayudar a reconocer que en las zonas rojas son en las que no nos conviene estar trabajando en nuestros equipos. Una vez teniendo este dato, ya vamos a poder decidir cuándo prender y cuándo apagar los chillers con el fin de que la planta sea mucho más eficiente. El propósito de esta gráfica de secuenciar los chillers es evitar estar en esas zonas que les digo de baja eficiencia. Entonces lo ideal es que vayamos prendiendo otro equipo para repartir las cargas y bajar la curva que vemos aquí en estas 3 curvas cada que prendes un chiller. Entonces aquí, como vemos, empieza a subir la carga de tu equipo de tu primer chiller. Este es el primer chiller, el segundo chiller y el tercer chiller. Empieza a subir la carga de tu equipo y nos encontramos en la zona de buena eficiencia, ¿no? Estamos en lo verde. Pero a partir del 30% de la carga del edificio, si tú sigues operando con un solo chiller, va a estar en una zona arriba del 87.5 de la carga del equipo, la cual ya nos aparece en rojo. Y pues ahí no nos conviene estar, ¿no? Ya aparece rojo, quiere decir que no sería tan eficiente. Entonces, en lugar de tener un solo equipo al 100% de capacidad, ahí es cuando encendemos el segundo chiller. Por lo cual, como vemos aquí, baja al 50% porque se divide la carga. Baja al 50% y así tienes dividida la carga mitad y mitad en los 2 chillers. Se reparte. Ya, con esos dos empezamos a subir con los 2 equipos y a partir del 66% de la carga del edificio, como vemos aquí, a partir del 66%, a partir del 66% de la carga del edificio, tus equipos se encuentran arriba del 87.5. Otra vez, se torna rojo, que significa que ahí ya no te conviene. Entonces, así que prendemos el tercer equipo para repartir las cargas entre 3 y ahora se reparte ya entre 3 y conforme crece la carga del edificio, ya puede llegar hasta el punto de su máxima capacidad, que son las 1.200 toneladas. Aquí, en esta gráfica, ahora no nos aparece nada en la izquierda, porque la gráfica está eliminando la sección de la carga mínima, ¿no? Nunca vamos a estar trabajando menos del 25%. Es decir, que nunca vamos a estar ahí. En ese caso, la carga mínima en el que deberá de operar estos equipos es de 300 toneladas, porque aquí estamos hablando de 3 chillers de 400 con un total de 1.200. Recordamos que pues, la idea de hacer la secuencia de encendido y apagado es sacarle el mayor provecho a tus equipos como sistema. La idea es que trabaje más dentro de los rangos en donde es más eficiente. Entonces es importante porque lo que se busca
es que tu planta sea más eficiente como un sistema, no como un chiller. Entonces vamos a buscar eficiencia con mis 3 chillers o los chillers que tengas. Aquí en esta otra diapositiva vemos los porcentajes que presenta ARI en su ecuación comparados con el resultado que nos muestra el SPLB. La realidad es que en el rojo, en lo que ellos llaman 100%, tú sabes que estás del 87.5% al 100% del equipo. De lo que ellos llaman 75%, realmente estás entre 62.5 y 87.5. Lo que ellos llaman 50%, realmente estás entre 37.5 y 62.5 y en el 25%, que es el porcentaje más bajo, de 0% a 37.5. Y como vemos aquí, el punto de eficiencia más óptimo está entre la mitad de 75% y 100%. O sea, en esta gráfica que estamos viendo, nuestros puntos de más eficiencia están trabajando en los porcentajes altos, ¿no? Nuestros equipos están trabajando en los porcentajes más altos. Eso también quiere decir que la ecuación IPLB no nos daría una respuesta nada acertada, nada cerca a la realidad, ya que como vemos esto aquí en esta tabla, este sistema no trabaja en los porcentajes bajos, al menos este no está trabajando en los porcentajes bajos. Y el IPLB nos decía que el 57% del tiempo estamos entre 50 y 25 de la carga, lo cual no es cierto en este caso. Y vemos que estamos en porcentajes altos. Por esto, es importante revisar cómo se está comportando tu planta para que en base a eso puedas obtener cuánto porcentaje de carga y de tiempo le debes asignar a los chillers y así obtener un valor mucho más acercado a la realidad. Este, claro, es un ejemplo. No te dice tal cual debe ser tu sistema de encendido y apagado, sino que te muestra que es importante realizar una corrida en todos tus chillers en conjunto como sistema, para así poder determinar cuáles son los puntos óptimos de eficiencia y en base a eso poder tomar la decisión de cuándo meter o no un chiller, de cuándo encender y o apagar un chiller. Algo que también hay que tomar en cuenta, que les mencioné en la agenda, son las tecnologías de compresión. Antes de comenzar y comparar diferentes tecnologías en los sistemas, que es lo que vamos a ver enseguida, uno de los objetivos de esta presentación es entender el impacto que tiene el compresor. Aquí vemos una gráfica que nos muestra el consumo normal de un chiller, cómo se divide el consumo de energía en un chiller. Entonces vemos que el 59% del consumo de energía del chiller viene del compresor. Es decir, que casi el 60% del consumo de energía del chiller viene del compresor, ¿no? Ese es el que tiene más grande impacto. El 27% es el motor eléctrico, el variador y los controles. Y los intercambiadores de calor contribuyen con un 14% del consumo de energía de tu chiller. Con estos datos concluimos que el mayor consumidor de chiller es el compresor. Entonces, si tenemos un mejor compresor, vamos a tener de ley una mejora en la eficiencia. Y bueno, ya vamos a empezar con el modelado de energía. Aquí es donde surge la idea de que debemos de realizar un modelado energético, ¿no? Que es la mejor opción. Eso es lo que nos va a sacar adelante, lo que nos va a dar la realidad de cómo se va a comportar tu equipo, más bien tus equipos o tu sistema. Los softwares pueden realizar un modelado energético de todo el edificio, pero aquí nos vamos a enfocar en chillers de agua helada. Este que ven aquí es un ejemplo, es un ejemplo de un software. No nos vamos a meter muy a detalle en el software en sí, pero sí, como les decía, son públicos y cualquiera puede adquirirlo. Pero sí quiero recalcar que los puntos más importantes a considerar para hacer un análisis energético son los que nos muestran aquí del lado izquierdo. Los puntos que hay que considerar, por ejemplo, aquí vemos varios inputs. El primer input es el de el clima, weather. Ingresamos aquí que se va a realizar en Monterrey, ¿no? Que este chiller se va a realizar en Monterrey con el clima de Monterrey. Y aquí es donde de hecho nos va a aparecer el perfil anual de temperaturas de Monterrey. En el siguiente cuadro, en el siguiente input que está abajo de Weather as Loads, que es donde ingresamos la información de las cargas.
en el que viene abajo del de las cargas, es el input de chillers, que son los chillers que vamos a tener, ¿no? Puedes meter la eficiencia, cómo se comporta tu equipo, etc. En el siguiente input vemos propiedades de rechazo de calor, es decir, en este caso viene siendo la torre de enfriamiento. Aquí ingresamos qué información tenemos de la torre, a qué temperatura te da. Y abajo de este input de rechazo de calor vemos el de los sistemas. Y aquí es donde podemos ver la configuración de agua helada, del condensador, la programación de los chillers, etc. Y por último tenemos el apartado de análisis económico. Aquí puedes plasmar tus resultados en dinero para saber cuánto te va a costar. Entonces, entre más datos ingresamos en este modelado de energía, más completo será el análisis. Estas son las suposiciones en las que vamos a basar en este modelado energético para utilizar en los siguientes ejemplos y vamos a compararlos con diferentes tecnologías. Como mencionamos, este ejemplo van a ser 2 chillers de 500 toneladas, es decir que la capacidad total de nuestro sistema va a ser de 1000 toneladas, ¿no? Estos datos son los que ingresamos en la diapositiva anterior, en el modelado de energía, ¿no? En nuestro software. Vamos a realizarlo con las mismas temperaturas en el clima de Monterrey 24/7 y vamos a comparar con ejemplos a las mismas temperaturas, es decir, con las mismas suposiciones, para obtener un resultado real y cierto. Y pues vamos a comenzar a comparar el consumo de energía que se representa en diferentes tecnologías, en diferentes sistemas de plantas de agua helada. Es lo que viene. Vamos a empezar, vamos a ver 5 casos y pues a continuación vamos a empezar con el primero. El modelado de energía, primer caso, vamos a comparar un centrífugo de velocidad constante con un centrífugo de velocidad variable. En este slide lo que podemos ver, una vez que sacas el modelado, que nos dio 0.592 el SPLB del sistema, ¿no? Del que hablamos que estábamos ingresando los datos en el sistema, en nuestro software. Lo que es sombreado de diferentes tonos de azul es como la gráfica de pie que les mostré, que muestra el consumo de energía de un chiller. El azul marino es el consumo del compresor, el consumo de energía del compresor. El azul claro es el consumo de las bombas de agua helada. El gris oscuro es el consumo de las bombas del condensado. Y el gris claro es el consumo del ventilador de la torre de enfriamiento. Si tú comparas el centrífugo de velocidad constante con el centrífugo de velocidad variable, tienes una mejora. Aquí vemos una mejora en el SPLB. Podemos ver que hay una mejora porque la franja azul marino disminuyó, ¿no? La vemos, es menor que la del centrífugo de velocidad constante. Las demás franjas permanecen igual porque lo único que cambiamos aquí fue el compresor, ¿no? Le pusimos velocidad variable. Sigue siendo un centrífugo, nada más ahora tiene velocidad variable. Entonces, vemos que hay una mejora, ¿no? Concluimos que aquí hay una mejora porque el compresor cambió a velocidad variable y vemos que el SPLB baja a 0.557, es decir, no baja, pues este otro tiene una mejor eficiencia por el compresor. Y del lado derecho vemos una gráfica que muestra los meses del año. Aquí vemos que en los meses de carga pico no existe tal ahorro porque no entra el variador. Pero, o sea, por ejemplo, si está trabajando a cargas altas no va a entrar el variador. Pero en los meses donde sí hay alivio de temperatura, lo que vemos que sí hay alivio es porque puedes bajar la velocidad del centrífugo, ya que no necesita trabajar tanto para enfriar. Y ahí es donde vemos ahorros. Entonces, como les decía, el SPLB de este es 0.557, ¿no? Tuvimos una mejora de eficiencia al cambiar el compresor. El segundo caso, vamos a comparar, siempre va a ser de base el centrífugo de velocidad constante. Simplemente vamos a ir cambiando la tecnología para compararlos. En este segundo caso, estamos comparando con un tornillo de velocidad variable. Un chiller de tornillo de velocidad variable.
Aquí también podemos ver que la componente azul marino, la franja azul marino, es la que más baja también, que es el consumo de energía del compresor, como les mencioné anteriormente. Entonces, en este ejemplo sí podemos notar un poco más el ahorro que se tendría en los meses de más calor. Como vemos en la gráfica del lado derecho, vemos mucho más ahorro en todos los meses del año. Y vemos que el SPLB baja a 0.524. Y el que teníamos anterior, que era nada más un centrífugo, o sea, nada más lo único que cambió fue la velocidad, fue a velocidad variable y seguía siendo un centrífugo, teníamos un SPLB más alto. Ahora vamos al modelado de energía. Vamos al tercer caso de modelado de energía. Este va a ser, vamos a comparar con uno serie contraflujo. Ahora va a ser uno de un chiller de tornillo de velocidad variable en arreglo serie contraflujo. Nada más para darles una breve explicación, se basa en un arreglo de tubería específico para conectar los chillers, y con este arreglo, cada chiller realiza la mitad del trabajo para así obtener la diferencia de temperaturas, es decir, se divide en el trabajo y por esto es que resulta mucho más eficiente. A mucha gente no le gusta porque dicen que si te falla uno de los chillers podría que el otro por sí solo no pueda con la diferencia de temperaturas, pero la verdad es que sí termina siendo mucho más eficiente. Entonces aquí vemos ya la comparación, sigue siendo la base el centrífugo de velocidad constante y ahora vamos a comparar con un tornillo de velocidad variable en arreglo de serie contraflujo. Aquí vemos que ahora se logró aún más ahorro con esta tecnología, ¿no? Es lo mismo que el pasado, mismo que el segundo caso, sigue siendo un tornillo de velocidad variable. La única diferencia aquí es que le agregamos el arreglo serie contraflujo. Como podemos ver, bajaron las bombas y bajó mucho más el compresor. Vemos que ahora llegamos a un 0.517 de eficiencia. Y del lado derecho, en donde vemos la gráfica de los meses del año, vemos aún más ahorro en todos los meses del año. Entonces, con solo agregar este arreglo de serie contraflujo ya se logró una mucho mejor eficiencia. El siguiente caso, el cuarto caso, ahora de este modelado vamos a comparar un centrífugo de velocidad constante que siempre será la base y vamos a compararlo con un centrífugo de rodamientos cerámicos con velocidad variable. Pudimos haberlo comparado con un centrífugo de rodamientos cerámicos ya que no lo hemos tomado, pero vamos a agregarle velocidad variable para ver cuánto puede mejorar. Vemos aquí del lado izquierdo la gráfica del consumo de energía y vemos cómo mejora más el compresor y también vemos ahorro en todos los meses del año. Seguimos comparando la misma base, ahora con rodamientos cerámicos con velocidad variable y vemos aún más ahorro. Llegamos ahora a un SPLB de 0.499. Y el último modelado energético que realizaremos es es el quinto caso. Vamos a comparar centrífugo de velocidad constante con un centrífugo de rodamientos cerámicos, pero ahora con flujo primario variable. Esto quiere decir flujo primario variable, quiere decir que tienes flujo variable en el evaporador, en el agua helada. Es decir, que reduces la velocidad de las bombas. Y si como vemos, recordamos que el azul claro y el gris oscuro, el gris oscuro y el azul claro sí bajan notoriamente, ¿no? Vemos que esos sí bajaron bastante. Entonces, mucha gente dice que le tienen que meter volumen variable para ahorrar dinero, ¿no? Piensan que mucha gente lo cree y al ver esta gráfica te das cuenta que pues en realidad no necesariamente. O sea, sí, claro, si le agregas
el flujo primario variable sí va a mejorar, pero como vemos, nada más están bajando las líneas del bombeo, la del consumo de la bomba de agua helada y la del consumo de las bombas de condensado. Es decir, que si tenemos el mismo chiller, pues la verdad es que solamente va a bajar en el consumo de energía de las bombas. Pero, como vemos en todos estos ejemplos, el compresor es el que tiene más impacto. Entonces, si en verdad estás buscando ahorrar energía, lo que causa más impacto, lo que puede contribuir más, sería el compresor. Entonces, volviendo a la comparación de estos dos sistemas, vemos que bajó hasta un 0.493, ¿no? Vemos todavía más eficiencia, porque es un centrífugo de rodamientos cerámicos con flujo primario variable, ¿no? Si tú tuvieras el mismo chiller y nada más lo que haces es ponerle flujo primario variable, la verdad es que pues sí te va a ahorrar, ¿no? En esos bombeos que les comentaba, pero como les digo, lo que tiene más impacto es el compresor. Y ya por último vemos aquí la comparativa de los diferentes sistemas que acabamos de comparar. El centrífugo de velocidad constante con un 0.592. Ahí vemos todos los resultados de todos los que acabamos de ver y de comparar. Y del lado derecho vemos también los meses del año, cuál ahorra más energía a través de todo el año. Y por último, la conclusión, lo que quería decir es que por eso le decimos evitar la trampa de IPLB, ¿no? El IPLB es solo para determinar el valor de eficiencia de un solo chiller y puede ser útil para comparar chillers, como les decía, y saber cuál es más eficiente por sí solo. Pero esto no quiere decir que tu chiller en realidad se va a comportar como dice la corrida IPLB o la corrida NPLB. Eso la verdad es que es un mito, sobre todo en ciudades como Monterrey o como Mexicali. De hecho, ARI ya está alentando el uso de evaluaciones de este tipo, ¿no? Que utilizan el SPLB, que utilizan el clima local, la secuencia de encendido y apagado de los chillers y economizadores, que es lo que el método SPLB que ya vimos, que acabamos de describir el día de hoy, es lo que realiza este. Entonces, en conclusión, es mucho mejor utilizar un análisis energético completo, ¿no? Que refleje los datos meteorológicos, las características de la carga del edificio, todos estos puntos que vimos en el modelado energético en nuestro software, horas de funcionamiento, el economizador, las capacidades y la energía consumida como por bombas o por las torres de enfriamiento a la hora de calcular el sistema de chillers y de su eficiencia. Y como les decía, vamos a tocar un resumen nada más para tocar los puntos clave, ya dar por terminado la presentación. Los puntos clave son el IPLB y el NPLB no aplican en todas las regiones, en todos los climas, ¿no? En todas las ciudades no aplican. El SPLB, el System Power Load Value, es una medida mucho más acertada de la eficiencia de tu sistema. Es el ideal, el que hay que utilizar para poder saber la eficiencia real de tu sistema. Cómo secuencias los chillers es importante, como lo que platicamos de secuenciar el encendido y el apagado de nuestros chillers, no saber qué secuencia para que trabajen de manera muchísimo más óptima, ¿no? Que estén en sus puntos más óptimos de eficiencia y que tu planta de agua helada termine siendo muchísimo más eficiente. Otro punto es que las herramientas para modelado de energía te enseñan cómo se comportan las plantas de agua helada. Entonces es importante hacer modelado de energía porque nos van a enseñar cómo se comportan realmente. La tecnología de compresión es el factor que tiene mayor peso, como vimos en la eficiencia del sistema, es el que más impacto tiene en el consumo de energía. Y por último, cuando evalúas una planta de agua helada, necesitas evaluarla como sistema, no como un solo componente, no como un solo chiller, se tiene que evaluar como un sistema. Y por último, pues aquí terminamos con el material de mi presentación. Les dejo aquí mis datos, mi contacto, para lo que se les ofrezca y o necesiten.
y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por el tiempo, espero les haya gustado y pues espero que que sea útil para ustedes, que se hayan llevado algo de esto. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación, por tu tiempo. También muchas gracias a nuestros participantes. Vamos a tener una breve sesión de Q&A, ¿te parece? Igual y como quiera, todas las preguntas que no queden por contestar, te las hacemos llegar por correo. Y pues Michelle se contactará con todas las personas. ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Michelle, una de las preguntas más recurrentes es respecto al software. ¿Tienes algún software que puedas recomendar, que consideres pues, favorito o por otro lado que tenga, digamos, facilidades para el usuario? No sé, coméntanos, ¿qué tienes que decirnos en cuanto al software? Sí, pues mira, este que presenté, que no era para irme muy a detalle, ya que pues es un software que utilizamos nosotros, pero se llama Chiller Optimizer. Pero pues sin duda el que quiere el software puede mandarme correo y yo con gusto le puedo dar más información al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta va relacionada a un punto muy importante que comentaste respecto al clima y su importancia para el diseño tanto de plantas heladas como en la selección del chiller. ¿Qué pasa cuando tu planta de agua helada está directamente interactuando con un proceso? La verdad es que no quiero dar información, o sea, cuando está en un proceso, no estoy segura a qué se refieren. Yo creo que también podría afectar, pero no quiero dar información errónea ni inventar algo que a lo mejor no. Entonces, si gustan, o sea, con gusto me pueden pasar sus datos y le podemos contestar la pregunta que sea por correo, ¿no? Poder Perfecto. investigarlo con mi equipo y poder dar una respuesta mucho mejor. Claro, sí, yo creo que se refiere más que todo como cuando una planta de agua le está alimentando, no sé, una extrusora, algún brazo robot, algo que no tenga precisamente que ver con el enfriamiento de un edificio. Y en esos casos, esto se los comento a nivel personal, lo que es un análisis detallado. Eso ya entra como en refrigeración especializada y se diseña en base a las cargas térmicas del agua que tú necesitas. Pero igual Michelle puede contestar sus preguntas y le mandan el correo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, ¿cómo se determinan las áreas rojas y verdes de los chillers que mostraste? Esas son las áreas de buena eficiencia o de mala eficiencia, o sea, bueno, no mala eficiencia más bien. Lo rojo es que ya no te conviene estar operando ahí tu chiller porque la eficiencia no está siendo tan eficiente ahí, es decir, está trabajando más de lo que debería. Entonces, si tienes otro chiller, poder agregarlo para que se repartan las cargas y así seguir con la eficiencia. Entonces, no es que eso era simplemente como para mostrarles cómo hay que hacer la secuenciación de encendido y apagado. Cuando tocan esas franjas rojas, les mostraba que hace cuenta que ahí en donde baja la eficiencia es donde tenemos que encender otro equipo para que se reparten las cargas. Perfecto, muchísimas gracias. También mencionaste o hiciste hincapié en que la tecnología de compresión, muy bien referenciado, es la que afecta más al consumo energético. Pues de hecho es la que es el corazoncito, ¿no? De nuestro Sí. sistema, de nuestra planta de agua helada. ¿Cuál es, cuál es la mejor tecnología? Eso está muy abierto, pero pues te voy a dejar ahí ahora sí que a opinión. Pues como vimos con las comparaciones que realizamos el día de hoy, la mejor tecnología sería de rodamientos cerámicos, definitivamente. Es con la que podemos encontrar, y claro, si le agregas el flujo variable primario, si le agregas velocidad variable, puede mejorar la tecnología de compresión. Esa es la idea, ir agregando cosas. Por ejemplo, hay gente, como les decía, que piensan que pues si nada más agrego velocidad variable, ya, ¿no? Va a mejorar totalmente la eficiencia. Y sí va a haber un ahorro, porque sí le estás agregando eso, pero lo más importante es el compresor, definitivamente.
Oye, ya se están animando bastante, ¿eh? Me trae, voy leyendo todas las preguntas. Aquí toda una polémica y unos comentarios con rodamientos cerámicos, contramagnéticos. También nos pregunten que si vas a compartir la presentación. Sí, no, por supuesto, claro. Perfecto, entonces, pues a todos los que nos estuvieron preguntando, les vamos a hacer llegar la presentación. Nos preguntan que haces referencia a normatividad de ARI, pero ¿cuál sería la contraparte de ASHRAE? Si quieres, te apoyo. Sería la 90.1. Está basado también en cargas parciales, pero pues ven temas de IR, COP, pero pues échenle un ojo a la 90.1. Y pues bueno, mira, ahorita ya nos quedamos un poquito cortos en tiempo. Sí, sí, alargué un poco la presentación, una disculpa. No te preocupes, se presta el tema, se presta el tema. Pero las preguntas que no quedan por responder a todos los que nos están escuchando y acompañando, se las vamos a hacer llegar a Michelle y ella con gusto los va a contactar. Ahorita vamos a pasar solamente a dar los eventos que vienen posteriores para que nos puedan seguir aquí en redes en ASHRAE Monterrey. Y cerramos con Michelle nuevamente y la entrega del reconocimiento tanto a nuestra expositora. Muchísimas gracias por tu tiempo y para Carrier. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces le damos la palabra a Peter. Peter, ¿cómo estás? Muy bien, Eleazar. Bueno, voy a presentar los próximos eventos, como ya mencionas, pero primero voy a promocionar nuestro boletín. ASRAE Monterrey te invita a que leas tu edición del mes de febrero. Y bueno, ¿dónde vas a poder ver este boletín? Primero que nada, lo vas a poder descargar por medio del código QR que aparece aquí en la pantalla, en la presentación. También siguiéndonos en nuestras redes sociales, en ASRAE Monterrey, y en nuestra página web, en la sección de boletín, ahí vas a poder encontrar este y muchos más boletines que hemos hecho a lo largo del año. Dejo mi contacto para cualquier cosa relacionada a boletín, y ahora sí voy a pasar con los próximos eventos. En relación a los próximos eventos de febrero-marzo, tenemos mañana el webinar previo de estimación y análisis de cargas térmicas. Febrero 11, siendo el expositor el ingeniero Carlos González. Esto es un webinar que lo está organizando el Comité de Educación Continua. Y bueno, esto lo vas a poder ver a través del Facebook Live de ASRAE. Ya sabes, ASRAE Monterrey es como nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Y ya después seguiría lo que es el de febrero 16 al 18, ahora sí el taller profesional de estimación y análisis de cargas térmicas con el ingeniero Carlos González, y tiene un cupo limitado, así que si quieres asistir al evento, regístrate cuanto antes. Después, aparte de tener cursos y webinars y todo, tenemos también un evento de los jóvenes ingenieros en las RAI, el JEA Camping Trip, que va a ser en la reserva natural o área natural, perdón, que es Potrero Chico, del 26 al 27 de febrero, y pues la entrada es de 250 pesos. Por último, ya otra vez regresamos el ingeniero Carlos González, que nos va a dar un taller de psicometría aplicada a sistemas HVAC, esto ya en el mes de marzo, del 16 al 18. Cualquier duda o aclaración puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestro correo. Bueno, no me queda más que agradecer a nuestros patrocinadores y aliados. Sin su apoyo no podemos hacer estos webinars, eventos, talleres y demás. Muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestra sesión de marzo. Perfecto, muchísimas gracias, Peter. Gracias también por todo el apoyo que haces con el boletín. Bueno, pues para cerrar la sesión del día de hoy, agradecemos a todos nuestros asistentes, agradecemos mucho al Comité de Transferencia de Tecnología, al Comité de Comunicaciones y sobre todo a la administración de nuestro presidente por todas las facilidades para haber hecho este evento.
No nos queda más que a nombre del capítulo Monterrey dar un reconocimiento a la ingeniera Michelle Sevilla por su participación como expositora de la plática Análisis Energético Avanzado para Sistemas de Planta de Agua Helada, llevado a cabo el 10 de febrero de manera virtual. Muchas gracias, Michelle, por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, también gracias a Carrier, a nombre de Carrier te damos el reconocimiento por su participación como patrocinador bronce en el tema que vimos el día de hoy, análisis energético avanzado para sistemas de planta de agua helada. Nada más les quiero comentar que es muy importante para nosotros la participación de ustedes, los patrocinadores, porque es gracias a ustedes que tenemos recursos para poder llevar esta información oportuna a todas las personas involucradas en el sector, así mismo como el trabajo que hacen los comités como el que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias entonces a nuestros asistentes. Le vamos a hacer llegar las preguntas a Michelle. Gracias al equipo de ASHRAE Monterrey y pues gracias Michelle también por su tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la sesión de marzo. Muy buenas noches. Buenas noches.